Gracias por acompañarnos a la transmisión de este segmento. Mi nombre es Lauro Ortiz, director de Plural MX. Quiero agradecer a la Sociedad de Ciencias Forenses el espacio que nos da para transmitir este programa, el espacio físico o el estudio que le llamamos. Se encuentra con nosotros el doctor Gustavo Salazar Fernández, médico forense, decano de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California y fundador del Colegio de Medicina Legal y Forense en Tijuana. Además nos acompaña el licenciado Jesús Alfredo Pérez Hernández, fundador de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California. Gracias, doctor, por acompañarnos. Quisiera comenzar con esta entrevista que le vamos a dar, doctor. Bueno, antes que nada agradecerte, Lauro, la oportunidad que nos das. Sin duda, para la Sociedad de Ciencias Forenses es un honor estar con mi maestro, el doctor Gustavo Salazar Fernández. Es casi mi señor padre. Es la escuela que en algún momento determinado con la que crecimos. De hecho, como anécdota brevemente antes de iniciar con la presentación del doctor, él fue quien me llevó a presenciar la primera necropsia. No teníamos todo el equipo que hoy se utiliza. Entonces estamos hablando de 1987. Mi padre, don Alfredo Pérez Osorio, me empezó a despertar el interés ahí por la fotografía forense. Y entonces, como anécdota, ahí me llevé mi cámara Canon AE1, doctor, un estuche, a tomar las fotografías de la primera necropsia en la que estaría yo enfrente. Y bueno, pues qué mejor maestro tuve en ese momento, que fue el doctor Gustavo Salazar, hoy decano de la Sociedad Forense, a quien para nosotros es un honor tenerlo aquí contigo, Lauro. El doctor, como tú lo mencionas, tiene más de 40 años de experiencia en el tema de la medicina legal. Es médico militar, tiene una experiencia en armamento, en balística, fundó el Colegio de Medicina Legal, ha sido parte del Consejo Mexicano de Medicina Legal, entre otros temas. Fue uno de los pilares para la instalación del Servicio Médico Forense en Tijuana. Y bueno, una experiencia, es catedrático en diferentes universidades de la región, ha participado con conferencias a nivel nacional, a nivel internacional, tiene un reconocimiento, tiene un prestigio y una trayectoria muy amplia. Y bueno, a lo mejor aquí valdría la pena en esa reunión de amigos que pues ahora sí le preguntes abiertamente al doctor. El doctor, créeme que para nosotros, te repito, es un honor tenerlo de nueva cuenta aquí en la Sociedad de Ciencias Forenses. Gracias, maestro. Bueno, pues ya entrando en detalle en el propósito de esta breve charla que queremos tener con usted, ¿cómo surge su interés por la medicina legal? ¿Qué fue lo que lo brilló? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Realmente las siento inmerecidas, aunque pues tú sabes que siempre hemos hecho las cosas con muchas ganas y por fortuna nos han salido bien, ¿verdad? Se supone que lo que se hace bien debe salir bien. ¿Cómo nace mi interés por las ciencias forenses? Bueno, la materia de medicina legal se da en las escuelas y facultades de medicina como una materia para la formación del médico general. A mí me llamó mucho la atención la cirugía general como especialidad. Esa especialidad tiene una duración de 4 años. Estuve yo trabajando en ella en el Hospital Naval de San Diego y alguien allá me aconsejó que ya que estaba yo en Estados Unidos y había yo pasado el examen, en aquel tiempo era el ACQG, ¿por qué no iba yo al Servicio Médico Forense para hacer la especialidad de medicina forense? Y bueno, aunque nunca me disgustó la materia, la pasé con 9.8 calificación de pregrado. Mi maestro de pregrado fue el doctor Ramón Fernández Pérez, un ilustre catedrático, médico militar en la Ciudad de México y muy apasionado también de la balística. Nos dio una muy buena preparación de pregrado y a mí me gustó bastante la materia. Ahora, como especialidad, ¿para qué la querría yo? Entonces me dice mi interlocutor, pues
para que puedas tú, después de haber hecho tu necropsia médico-legal, puedes ver algún acceso quirúrgico en el cadáver, lo cual te va a dar mucha más seguridad ya cuando lo hagas en el vivo. Pues fíjate que creo que tienes razón. Así fue como me interesé por la especialidad médico-legal o médico-forense, y la llevé a cabo en el Coroner Office en San Diego, y posteriormente solicité la plaza aquí en el estado de Baja California. No fue fácil porque no había plazas disponibles en ese momento. Tuve que esperar a que hubiera una, no fue muy larga la espera. Y así fue como en el gobierno del licenciado Milton Castellanos Everardo, en 1976, el 8 de abril, para ser más preciso, se fecha mi nombramiento y me lo entregué. Ya estaba por terminar el sexenio, ¿verdad? Sí, ya era el último año del licenciado Milton Castellanos como gobernador. Entraría después el señor Roberto de la Valle Romandía. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tú quieras hacer? Bueno, es importante también que las personas que nos están observando, que están escuchando, entiendan la trayectoria tan importante que ha tenido el maestro Gustavo Salazar en función de toda la evolución que se ha tenido en las ciencias forenses. Y hoy vemos con mucha preocupación de algunas instituciones, de algunos organismos que pues se convierten en charlatanes de la medicina, charlatanes de las ciencias forenses. Y entonces recuerdo yo algo que mi maestro me comentaba por allá por el 2001 sobre la necesidad de generar y crear colegios y organismos de la sociedad civil que pudieran avalar y que pudieran acreditar pues el conocimiento, porque hay que partir de que en el caso particular traíamos la experiencia, la criminalística empírica, ¿no? Crecimos en una escuela de la criminalística empírica y bueno, cada vez fue evolucionando, convirtiéndose más científica y demás. Entonces el maestro en su momento, con su trayectoria decide fundar el Colegio de Medicina Legal, y eso es importante que las personas que nos están observando entiendan por qué empiezan los colegios, por qué empiezan las organizaciones, qué es lo que motiva al doctor, qué nos empieza a preocupar en una situación que estamos hablando por allá por los 90 probablemente. En 1993 fue cuando comienza a funcionar el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el primero en el estado de Baja California y desde luego en Tijuana. Aquí tenemos una situación muy especial como en el estado de Coahuila. Fíjense ustedes que en el estado de Coahuila la capital es Saltillo, pero es más importante Torreón. ¿Sí? ¿Por qué es más importante? Porque es más grande. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, la capital es Mexicali, pero Tijuana es la cuarta ciudad más importante en la República Mexicana. Entonces, en aquel tiempo, ya lo era. Y teníamos, pues, primero la inquietud de que, pues, todo servicio médico forense que se respete debe de tener una sede, debe de tener un edificio, debe de tener sus instalaciones, y estuvimos trabajando tanto nosotros en el tribunal como nuestros compañeros en la Procuraduría picando piedra para que una tarde se presentara en mi consultorio el ingeniero Bárcena y me dijera: doctor, traigo órdenes de Mexicali, señor gobernador, de que nos diga usted cómo debe de construirse un edificio para un servicio médico forense. Entonces ya les di yo los parámetros. Yo les estoy dando los parámetros de lo que había en la Ciudad de México, de lo que había en la ciudad de San Diego, pero siendo realistas, no teníamos el presupuesto para ello. Entonces tendrían que ser instalaciones pues un poco más pequeñas, que las primeras
la primera instalación fue en 1984, comienza a funcionar en mayo. El colegio se funda hasta el 93. Comienza a funcionar en mayo y está diseñada para trabajar 10 años. Trabajó 11, pero desde el 7º año ya era insuficiente. Fíjense cómo ha ido creciendo la violencia, pero es lógico que la violencia crezca conforme crece la ciudad. Nos alarmamos cuando ya no es proporcional al crecimiento de la ciudad, como es el caso. Entonces, ya el segundo edificio comienza a funcionar en 1995, unas instalaciones excelentes. El Colegio de Medicina Forense comienza a funcionar en 1993. Y si lo vamos de manera cronológica con la pregunta que ustedes me hicieron, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos impulsa a tratar de formar un colegio? Bueno, pues primero, aglutinar no solamente a los profesionales de la medicina forense, sino también de la odontología forense, de la química forense, de la criminalística, de la criminología, de la balística, de la medicina forense, de todas las ciencias afines que nos hacen estudiar un caso. Y desde luego que ahorita ya hay peritos en cibernética y se hacen infogramas y todo, con el objeto de dar luz en una investigación. Tenemos que ayudar al Ministerio Público en sus investigaciones y tenemos que ayudar a los juzgadores para que tengan todos los elementos necesarios y no haya ningún solo resquicio para que por ahí se escapara algo. Nosotros vamos sobre la verdad real, pero la verdad tenemos que descubrirla, perseguirla, atraparla y exhibirla. Porque si yo hago los 3 primeros pasos y el último no, de nada sirvieron los 3 primeros pasos, estarán de acuerdo conmigo. Entonces, ya tenemos las instalaciones en 1995, se forma el colegio en 1993. En el 95 me piden los compañeros médicos especialistas en cirugía plástica nuestro apoyo para llevar a cabo un congreso internacional. Entonces llegan personalidades de la cirugía plástica y reconstructiva de México y del extranjero, y sentí una satisfacción tan profunda cuando nos dirigíamos al anfiteatro ya dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense, y uno de los médicos le comenta a otro: oye, estamos todavía en Tijuana o ya pasamos a Estados Unidos, a manera de broma. Sí, porque estas instalaciones no las he visto en ninguna parte de la República y vaya que creo que las conozco todas, ¿no? Entonces teníamos pues nuestros observatorios, la comunicación inalámbrica, circuito cerrado de televisión, etc. Esas instalaciones trabajaron como unos 10 años más o menos, y luego ya fueron insuficientes y siguieron trabajando siendo insuficientes hasta que por ahí, como por el 2010, si mal no recuerdo, se ponen a funcionar las actuales con todos los adelantos. Debo decirles a ustedes que todo esto para la medicina forense es muy caro, desde la pintura del piso. Esa es pintura de alta resistencia para aguantar el rodaje de las camillas, etcétera, la pintura de las paredes, todo es muy caro, el instrumental que se usa, el mantenimiento de los cuartos fríos, los montacargas, etcétera. La gente puede pensar que, bueno, como ya son cadáveres con los que estamos trabajando, no es tan importante. Bueno, no es importante desde el punto de vista vital. Ya no estamos luchando por mantener la vida de personas que desgraciadamente ya la perdieron y ya no podemos hacer nada para recuperarla, pero sí podemos hacer lo necesario para que se haga justicia. Y esto tiene una similitud con la investigación de los factores humanos en accidentes aéreos y los factores no humanos también, ¿sí? Los meteorológicos, los químicos, perdón, los mecánicos, porque esto es, ya no se puede hacer nada por el avión accidentado ni por las personas que han muerto en ese accidente, pero sí se puede estudiar qué fue lo que sucedió para que ya no vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, esa es la validez que tiene en un momento determinado la medicina forense en lo que es la impartición de la
Y el Colegio de Medicina Forense se forma con el objeto de aglutinar a todos estos profesionales, pero que realmente tengan las especialidades que deben tener. Porque si un médico general es puesto a hacer una necropsia, pues sí va a abrir el cadáver, y si tiene una lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza, pues esa es la causa de la muerte. Pero en el momento en el que ya le preguntemos distancia a la que fue hecha el disparo, calibre de la ojiva, cronología de los disparos, disparo que causó la muerte, cronología cuando son muchos, ¿okay? O cuando son varios, de dos para adelante, ¿sí? Posición de víctima y heridor. Entonces ahí es cuando ya no van a poder hacerlo de una manera satisfactoria, porque estaríamos exigiéndole a un médico que ejerza una especialidad para la cual no fue entrenado. Entonces es muy importante que se tenga la especialidad médico-legal para ejercer la medicina legal o medicina forense. Lo único que cambia es el nombre, pero es lo mismo. Medicina legal porque trabaja junto con las leyes, ¿no? Y medicina forense porque es la medicina que se ejerce en los foros o tribunales. Entonces necesitamos ver que todos tengan la especialidad respectiva, y no solo eso, sino que todo el mundo esté actualizándose, porque son ciencias cambiantes. Entonces, lo que ahora es posible, no sé si supieron ustedes de un asunto en donde se tenían por ahí algunas muestras en Estados Unidos de piel y de líquido seminal congeladas, y no sé por qué las guardaron, pero ya teniendo el DNA, era un asunto de violación y homicidio, que ahorita ya le llamarían feminicidio, pues aquí en México, pero esto fue en Estados Unidos. Y la cuestión es de que en el momento de hacer las pruebas de DNA no coinciden con el acusado. Lamentablemente ya había sido ejecutado. Y esa es una de las desventajas, pues, de la pena de muerte, cometer una injusticia. Pero bueno, eso es otro tema que cuando ustedes gusten lo podríamos abordar, ¿no? Perfectamente calificado a nivel del avance de la ciencia, nunca atrás, nunca abajo, a nivel del avance de la ciencia. Por eso es que se promueven las actualizaciones, los congresos, las conferencias, con el objeto de que estemos a nivel del avance tecnológico y podamos ofrecerle al juzgador lo último. Ahora sí que el último grito de la moda, diría. Esto te le quería preguntar hace un momento. Es muy evidente que la ciencia forense ha ido evolucionando año con año, y bueno, ahora con las nuevas tecnologías, ¿cómo usted adaptarse a estas nuevas tecnologías cuando es un personaje de muchos años en esto? ¿Cómo adaptarse a esta nueva tecnología? Bueno, digo, beneficiosamente de las ciencias forenses, ¿no? Sí, yo soy un fanático de la aviación, soy piloto aviador y soy médico de aviación. Entonces, es muy similar la aviación a lo que usted me pregunta. Por ejemplo, si alguien está volando un 737, un Boeing 737, y luego sale una versión mejorada del mismo, o sale otro modelo más avanzado, pues se tienen que actualizar quienes lo vayan a volar. Quienes estuvieron volando, compañeros de la Fuerza Aérea que estuvieron volando el 787 Dreamliner, que se había comprado como TP-1, el transporte presidencial que fue regresado a Estados Unidos, pues tuvieron que actualizarse, pero ellos no aprendieron a volar en ese avión. ¿Sí? Se aprende a volar en un Stearman de doble ala. Entonces, por eso en la aviación decimos que la aviación civil y en la aviación militar, ¿no?, el peso de las barras o del grado recae sobre los hombros, ¿verdad? Y no debemos en un momento determinado tratar de creernos superiores a lo que realmente somos, porque si se comete un error le puede costar la vida al piloto y a seres inocentes. Entonces, la situación es de que cómo nos vamos adaptando a la actualización. Pues Lauro, como te adaptas a un nuevo celular. Los primeros celulares simple y llanamente contestábamos y recibíamos llamadas. Ahorita son computadoras en miniatura que nos resuelven la vida. Tomamos video, tomamos fotos, entramos a las redes sociales,
nos auxiliamos de ellos en nuestras necropsias. Entonces, los avances tecnológicos en la medicina forense los tenemos que ir conociendo año con año. Por eso es por lo que tenemos que ir renovando nuestra certificación como especialistas, y necesitamos demostrar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos y la continuidad de los mismos. No podemos dejar de ejercer y empolvarnos, o sea, tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo con lo más nuevo que va saliendo. Entonces, el hombre es un animal de costumbres y es un ente sumamente adaptable. Así como lo hacemos en la aviación, lo hacemos en medicina forense, lo hacemos con un aparato celular, lo hacemos con los aparatos tecnológicos que tenemos enfrente, y ya no se manejan igual exactamente, aunque los principios siguen siendo los mismos. Lo que mencionaba mi amigo Alfredo, él tenía una cámara Canon, creo que era la AE1, ¿verdad? Entonces esa cámara era una cámara, si mal no recuerdo, electrónica, que en aquel tiempo era muy moderna, ¿sí? Comenzaron a desaparecer las agujas de los exposímetros y comenzaron a aparecer los LEDs. Era una aventura asomarse al visor de esas cámaras, ¿no? Y no cualquiera toma fotografías con esas cámaras. Es una fotografía muy creativa. Y aparte de eso, la fotografía forense es una especialidad dentro de la fotografía. Si yo le digo, por ejemplo, aquí al licenciado, a ver, licenciado, necesito una fotografía en 90 grados de la región malar de este cadáver, él debe de saber cuál es la región malar, él debe de saber cuántos son 90 grados, quién sabe qué es lo que yo quiero. Entonces le digo, dame un zoom, por favor, o dame un no exactamente un zoom, sino hay varios tipos de lentes que tienen diferentes tipos de acercamientos, y hay uno de ellos que se llama macro, ¿te acuerdas? Sí, El lente macro nos da una escala de 1 a 1, y todo eso no ha desaparecido, pero se ha ido transformando, y ahora estas cámaras nuevas, novísimas, ya todo es digital, Sí. y nos facilita mucho el trabajo, igual que los aviones. La primera vez que yo me subí a un avión era un DC-3, hacíamos 10 horas de México a Tijuana, haciendo escalas. ¿Cómo era posible que estos pilotos aviadores hicieran tal hazaña de llegar al destino? Ya estamos hablando de la primera vez que yo volé fue en 1949, estaba yo muy chiquillo, apenas me acuerdo. Sí, pues ya soy de la tercera edad o de la cuarta. La cuestión es de que los pilotos de hoy tienen exactamente los mismos principios que tenían en aquel tiempo, pero ahorita ya una vez que despegamos y guardamos el tren de aterrizaje, ponemos el piloto automático y la computadora se encarga de todo. Hay sistemas inerciales de posicionamiento, hay GPS, que antes no se usaban y que los pilotos han tenido que irse adaptando, igualito los médicos forenses, igual los cirujanos, igual los médicos de todas las especialidades. Claro, gracias doctor. Yo quiero preguntarle también del tema de su experiencia. Sabemos que en su trayectoria usted participó en la necropsia, autopsia del asesinato de Colosio, pero antes de que me responda esa, pues, como usted ve, tenemos público, y bueno, aquí tenemos una persona que te quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué recomendación puede dar para los cuerpos de seguridad pública en aras de mejorar las intervenciones como primer respondiente? Tal parece que es un antes, un después, y que la ley se amplió en cuanto a las funciones de los agentes preventivos. Esa sería la pregunta, doctor. Bueno, es una pregunta interesante. Todo en medicina forense es interesante, es apasionante. El primer respondiente va a ser generalmente un elemento de la policía preventiva, ¿verdad? Puede ser generalmente municipal. Antes, ustedes ven las películas de la época de oro del cine nacional, y claro que las hacían asesorados, y ven cómo hacían un contaminadero de la escena del crimen, ¿verdad? Cómo levantaban las pistolas, los revólveres, los casquillos. Todo eso ha ido evolucionando, pero lo primero es
que la policía municipal, como primeros respondientes, que hay veces que no son ellos, hay veces que los primeros que toman contacto son los paramédicos de la Cruz Roja, y ellos no están obligados a preservar la escena de los hechos. Les voy a dar un ejemplo. Hubo una vez una balacera aquí en donde están las donas Venecia, o donde estaban las donas Venecia, en el Calimax del Boulevard. Y a la hora que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, lo primero que hicieron fue comenzar a patear las armas para comenzar a atender a los lesionados. Entonces, lo primero es la preservación de la vida. Después, a la hora que ya vemos nosotros la escena, todas las armas estaban ordenaditas arriba de la banqueta, una junto a otra. Entonces, se contaminaba la escena del crimen y se dejaban de recabar una serie de evidencias, de indicios que iban a ser de gran utilidad en la investigación del hecho que nos ocupaba en ese momento. En la actualidad, si los primeros respondientes inmediatamente deben acordonar el área para evitar la contaminación, y deben de saber cómo hacerlo de tal manera que nadie traspase esa barrera, a menos que sean médicos o paramédicos que van en auxilio de los lesionados. Eso es el punto número 1. Pero cuando lamentablemente ya no hay nada que hacer por las personas en cuanto a que han perdido la vida, entonces se debe de tener escuela para poder hacerlo. Ahora, usted me pregunta por los primeros respondientes, que son importantes en el acordonamiento y en la preservación. Cuando ya llegan los segundos respondientes, que viene ya el servicios periciales con el agente del Ministerio Público, son quienes van a hacer una serie de movimientos ahí, pero la gente debe de saber, la ciudadanía debe de saber que cada uno de ellos sabe perfectamente bien lo que está haciendo y ha sido entrenado para ello. Entonces, las cosas se hacen de manera muy diferente ahora a como se hacían hace 50 o 60 años. Gracias. Sí, espero que haya quedado respondida. Sí, gracias. Bien, aprovechando, fíjate que hicieron algunas preguntas por las redes sociales, y tengo una que más o menos está relacionada con el tema. Una de las preguntas hablaba de las cadenas de custodia. Para contextualizar un poco, me gustaría preguntarle al doctor que, bueno, en relación a la cadena de custodia, la importancia de la misma, pero sobre todo en razón de qué sucedía anteriormente cuando este equipo de investigación estaba integrado por el doctor Gustavo Salazar, por don Alfredo Pérez Osorio, por Omar Horta Rodríguez, por José Luis Padrón, y era un equipo que, bueno, estoy hablando yo de 1987, 1988, trabajaban la escena, trabajaban la investigación de los asuntos, y la cadena de custodia en aquel entonces era fundamental también. Claro, había discusiones en el lugar de los hechos. Usted recordará, doctor, cuando Omar Horta discutía con el Ministerio Público, discutía con los agentes. Y bueno, hoy tenemos ese modelo dentro del sistema de justicia, y en ese contexto quiero aprovechar para hacer esa pregunta. El antes y el después de la cadena de custodia, ¿algún cambio ha tenido, considera, o la importancia sobre todo en el tema de la evidencia del inicio del cuerpo? Bien, si tomamos en cuenta lo que se va a custodiar, que puede ser una ojiva, que puede ser un casquillo, que puede ser un arma, que pueden ser cabellos, que pueden ser muestras tomadas durante la necropsia, pues debe de tener un tránsito de un sitio a otro, y entonces esa es la cadena de custodia. En el caso del licenciado Colosio Murrieta, por ejemplo, hay una cadena de custodia desde el momento en el que él fallece. Bueno, pues está a cargo de los médicos del Hospital General. En el momento en el que estamos haciendo la necropsia, está a cargo de nosotros. En el momento en el que se traslada su cuerpo del Hospital General al aeropuerto, va a cargo de gente del Estado Mayor Presidencial. En el momento en el que aborda el avión para transportarse a la Ciudad de México, va a cargo del comandante de la aeronave. Esa es una cadena de custodia.
Como dice el licenciado Alfredo Pérez, en aquel tiempo éramos 5 o 6 personas los que formábamos servicios periciales. Ahorita ya son cientos de ellos, todos muy bien preparados. En aquel tiempo, pues, aunque se contaba con la preparación, no contábamos con los adelantos tecnológicos y tampoco contábamos con el presupuesto, porque era pues, a excepción de su servidor, los demás elementos pertenecían a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ellos pertenecían al Poder Ejecutivo y su servidor al Poder Judicial. Pero hacíamos un equipo entre los poderes y un equipo que funcionó y que funcionó muy bien. Y Omar Horta era una persona que tenía un carácter muy especial, era muy enojón, pero muy eficiente, trabajaba el retrato hablado con una habilidad fabulosa. Y pues éramos como hermanos. Entonces, quienes todavía estamos, porque pues Omar Horta ya falleció lamentablemente, pero quienes todavía estamos vivos, pues somos hermanos laborales, ¿verdad? Y nos tocó vivir juntos una época muy curiosa, en el sentido de que en una ocasión matan a una persona en un bar que se llamaba Los Cristales, un abogado, y constituyó todo un hecho, ¿verdad? Los encabezados de los pocos periódicos que había en aquel tiempo ocuparon durante varios días esa noticia. Ahora ya no es así, ahora ya hay otras noticias de mayor relevancia y lamentablemente hemos ido perdiendo la capacidad de asombro ante la cantidad de homicidios que se han presentado. Pero volviendo a la respuesta de la pregunta original, la cadena de custodia siempre ha existido y siempre ha tenido la misma importancia. Lo que pasa es que se ha ido refinando. Por ejemplo, antes no tomábamos muestras ni de sangre, ni de orina, ni de humor vítreo, ni de contenido gástrico. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque no había quien las procesara, no había un laboratorio químico que estuviera en la entonces Policía Judicial y que lo procesara. Ahora ya hay un laboratorio que es realmente impresionante. Para las personas que no lo conocen, si pudieran visitarlo, realmente se sorprenderían de ver los aparatos, la modernidad de los aparatos y la limpieza con la que se trabaja. Entonces, la cadena de custodia es extraordinariamente importante y hay que ir pasándola con mucha meticulosidad y bajo firmas autógrafas, es decir, no sellos de goma ni nada, no, pongo mi firma de mi puño y letra para pasarla de un compañero a otro, ¿verdad? Yo tomé las muestras en el cadáver y en el momento en el que llega la persona que las va a transportar hacia el laboratorio de servicios periciales, tiene que firmar una serie de documentos mediante los cuales yo quedo liberado de esa responsabilidad y él la adquiere. Cuando llega al laboratorio, allá lo reciben y entonces ya es responsabilidad del laboratorio y así hasta que salen los resultados de los estudios que se van a realizar en los cabellos, en el líquido seminal, en el contenido gástrico, en las ojivas, en los casquillos, etcétera, etcétera. Entonces es extraordinariamente importante que la cadena de custodia se lleve a cabo realmente de una manera muy minuciosa y muy meticulosa. Cada uno de los responsables de esa cadena de custodia y sus diferentes pasos tienen que responderle a la autoridad, ¿sí?, por la integridad de esa cadena de custodia. Imagínense ustedes que por error en el transporte de la cadena de custodia se analizara la sangre de una persona que tiene una dilución de alcohol y se tomara como la sangre de una persona que perdió la vida en un hecho de tránsito y que venía manejando el carro, automáticamente no le van a pagar a la viuda el seguro de vida, porque venía borracho, porque venía intoxicado etílicamente hablando, ¿no? Venía ebrio. Entonces, pues, esto es un ejemplo muy burdo de todo lo que puede suceder en una cadena de custodia mal llevada. Entonces, debe de existir y debe de llevarse, y creo yo que en la actualidad está perfectamente diseñada para las necesidades que tenemos ahorita en nuestros tiempos. Correcto. Doctor, hace rato le preguntaba yo de su experiencia, ¿cuáles son los casos en los que usted ha participado? ¿Cuál le generó mayor impacto? Sabemos, como insistimos, que usted hizo
la autopsia de Leonardo Colosio. Pero bueno, supongo que ese es uno de esos. Pero ¿cuál otro? Bueno, miren, las situaciones de que todos son impactantes. Si, por ejemplo, el médico que va a hacer la necropsia es un padre de familia y hay un menor de edad, un niño en edad escolar o en edad preescolar y coincide con la edad de los hijos del médico, el médico no puede dejar de entristecerse, de enternecerse, de alarmarse pensando en sus propios hijos, pero también pensando en los padres de ese menor que perdió la vida. Esto hace que en un momento determinado el carácter del médico forense vaya sufriendo una transformación que muchas veces no podemos evitar y que sin querer llevamos a la casa. Entonces nuestro carácter se hace un poquito amargo, un poco hosco. ¿Por qué? Porque estamos un tanto cuanto frustrados de ver todo lo que vemos y no podemos hacer nada para remediarlo. Pero creo yo que no tenemos que irnos hasta allá mientras humanamente o hasta donde nos sea humanamente posible tratar de controlarlo. Esto voy a lo siguiente: todos los casos son impactantes. Hay algunos que ya no recuerdo y que algunos exalumnos o que algunos compañeros de trabajo me dicen, oye, ¿te acuerdas de veras? Ya se me había olvidado. Y hay unos que son inolvidables, como por ejemplo el caso del licenciado Colosio, como por ejemplo el caso de Héctor Félix Miranda, alias el gato Félix, que han sido crímenes de alto impacto. Pero por su alto impacto nos marcan. Y en 1993 hubo aquí en el Boulevard Aguacaliente, en el Boulevard Salinas, creo que es ya, ¿no? A nivel donde está el mercado de todos, entre policías judiciales, estatales y judiciales federales de aquel tiempo. Sí, hubo una confusión por ahí que tuvo que estudiarse de manera minuciosa. Fue algo que causó un impacto tremendo. La famosa balacera del mercado de todos. Así es, donde murieron comandantes, sobre todo la Corporación Federal. Y pues yo estaba en medio de esa situación, no de la balacera por fortuna, pero sí de los estudios necrópticos. Y luego después, por parte de la entonces Policía Judicial del Estado, me dice el procurador, doctor, aquí le vamos a entregar a usted un expediente y queremos que nos diga de dónde partieron los primeros disparos. ¿Quién fue quien disparó primero de las dos corporaciones? No voy a ahondar mucho en el caso, pero sí quiero que me entiendan ustedes el estrés que en un momento siente uno, como cuando me dijeron, tenemos órdenes muy arriba de que sea usted quien se encargue de la necropsia del licenciado Luis Leonardo Colosio como jefe del equipo que lo va a necropsiar. Entonces son situaciones que por más que uno tenga nervios de acero, sí lo van a mover a uno un poquito. Fíjense ustedes que de manera concomitante, el día de ayer estaba yo viendo el informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia, del licenciado Luis María Aguilar Morales, y estaba el presidente de la República ahí a un lado de donde él estaba hablando, pero fue recibido de manera no muy amistosa por una multitud que les exigía la renuncia y que se bajara del sueldo, sí, que cómo pueden ganar esa cantidad. Entonces yo me imagino que ellos, acostumbrados a trabajar muy tranquilamente, de repente se les derramó la adrenalina y ya cuando estaba dando el informe pidió permiso para sentarse, ya no pudo continuar. Yo considero que no era exactamente la presencia del presidente de la República quien les está pidiendo que haya austeridad y él no quiere, sino esto, creo yo, como médico, creo yo que lo destapó el derrame adrenérgico que tuvo minutos antes a su llegada al recinto en donde iba a dar su informe. Entonces yo me puse a pensar, bueno, yo tengo que ponerme en el lugar del licenciado a ver si a mí no me hubiera sucedido. Y pues yo creo que no. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, y si no, aquí que lo diga mi amigo el licenciado, estamos acostumbrados a trabajar bajo altas presiones y contrarreloj.
Estamos entrenados para eso. Entonces ahí lo que tiene uno que hacer, el secreto es separar las cosas. Allá afuera me están diciendo que renuncie, que no me quieren, que gano mucho, pero yo ahorita voy a dar un informe y me voy a concentrar en el informe. Por fortuna no pasó nada, si acaso unos golpes en el carro, pero no en mi persona. Eso es lo que a mi juicio él debió de haber pensado. Pero compañeros, para esto se necesita tener cierto entrenamiento que el señor licenciado no tiene porque no ha tenido necesidad de ello. Entonces nosotros preparamos a nuestro personal, ya desde que lo preparamos les decimos, vas a trabajar con altos grados de estrés, vas a trabajar bajo presión, vas a trabajar contra reloj. Otro de los crímenes que ha sido de impacto para su servidor, cuando murió el director de la penitenciaría, el licenciado González, que de cariño le decíamos el Toro González, en 1978, lo mató un recluso del orden federal, Marcio. Entonces yo tenía mucho compañerismo con él porque él, antes de estar como director de la penitenciaría, estaba como agente del Ministerio Público. Y entonces teníamos mucha comunicación con los agentes del Ministerio Público y con la Policía Judicial. Y nuestros casos salían en tiempo y forma. Entonces me dolió mucho lo que le sucedió y estábamos trabajando, uno de nuestros compañeros, el doctor Chapitán, en paz descanse, y su servidor, tuvimos que llevar el cuerpo a la Cruz Roja y estábamos trabajando, debo decir a ustedes, no solamente con rayos X, exponiéndonos a alta radiación, sino con fluoroscopía, ¿sí?, que se usaba en aquel tiempo, y que es lo que ustedes han visto en las caricaturas cuando el gato silvestre se pone atrás de una pantalla y se le ve el esqueleto. Esa es fluoroscopía y dispara grandes cantidades de radiación. Estábamos trabajando con fluoroscopía para sacar el último proyectil del cuerpo del licenciado, que era el que iba a incriminar realmente a su asesino. Entonces llegan el entonces director de la Policía Judicial, una persona muy querida para su servidor, que fue el licenciado Francisco Palau Navarro. Él era el director de la judicial y llegó con otro muy querido amigo, el doctor Juan Medrano Padilla, que era en aquel tiempo el secretario de Salud del Estado, para decirnos que nos apuráramos porque el señor gobernador ya estaba en la capilla ardiente. Imagínense ustedes lo que eso significa, que tenemos que reconstruir ahorita todo lo que estuvimos explorando y todo eso. Pero lo logramos, lo hicimos. Y a la hora que Marcio negaba, yo no lo maté al licenciado, él era un hombre muy hombre, yo no tenía por qué matarlo. Y entonces otro muy querido compañero, Natividad Tapia Zamora, en paz descanse, tipo con un carácter muy fuerte, me dice: médico, ¿qué calibre es el proyectil que le extrajiste al cadáver del licenciado? 9 milímetros. Y voltea a verme el homicida con una mirada, pero de veras, ¿no? Se la sostuve, el homicida era él, no yo. Y entonces dijo: pues si el médico dice que yo lo maté, pues entonces yo fui. Así fue como estuvo la confesión preliminar, ¿verdad? Estaban batallando ahí en la judicial con él. Para esto, el incidente se llevó a cabo como a las 9 de la mañana. Les estoy hablando a ustedes de las 5 de la mañana del día siguiente. No habíamos dejado de trabajar porque cayeron 8 personas. El director de la penitenciaría, el subdirector, el licenciado Domínguez, que tenía un hermano trabajando en el resto del estado, que era amigo mío también, 2 custodios y 4 internos. Entonces él llegó a poner orden a la penitenciaría, pisó algunos callos y se disparó esa situación. Él cayó en el cumplimiento del deber, una persona muy trabajadora, muy admirable, que de entrada tenemos entendido, él firmó su sentencia de muerte porque entró a trabajar el primer día de labores y encuentra en su escritorio un sobre. Ese sobre lo abre y tenía $10,000. Esa era nada más la bienvenida por parte de los internos del penal. El pueblito de entonces de la... Así es, rechazó el sobre y ahí firmó su sentencia de muerte. Supieron que él no iba a tolerar absolutamente entrada ni de licor, ni de prostitutas, ni de droga, ni cuestiones irregulares. Los internos andaban con la escuadra, con la pistola fajada en la cintura y salían del área de internos
a las oficinas administrativas armados. Entonces él llegó a acabar con todo eso y eso fue lo que le costó la vida. Así le dijeron, licenciado, usted a mí me quitó mi arma, le dijo uno de los internos. Ahorita está Marcio golpeando con su pistola a uno de los internos ahí en la puerta de la enfermería, a que no se la quita. Claro que sí. Entonces le dijo al subdirector, ¿me acompañas? Y llegaron y le dijo, Marcio, entrégame el arma. ¿De veras la quiere, licenciado? Sí, dámela. Pues tome, y le disparó. Entonces cuando el licenciado tocó el piso y iba, bueno, por fortuna no sufrió, pero son situaciones que pues sí lo han impactado a uno. Una de las primeras, un elemento de la policía judicial estuvo en mi casa, la casa de ustedes, estuvo con su familia, con su esposa, con su hijo de 4 años y con su mamá. Estuvieron platicando conmigo, con mi esposa en la casa. Mis hijos estaban muy chiquitos, ya se habían dormido y ellas le decían a mi esposa, nosotros le decimos que ya deje la policía judicial, que está corriendo realmente peligro, y no nos hace caso. Entonces a los 4 días me hablan por teléfono y me dicen que me presente yo en tal ubicación, que hay un elemento de la policía judicial que murió. Entonces me presento para el levantamiento de cadáver y me doy cuenta que era el Fred Evans, era el elemento que había estado en la casa platicando con nosotros. No alcanzó ni siquiera a sacar su arma y él era un elemento muy desconfiado. Entonces su asesino estaba tratando de abrir una tienda de abarrotes acompañado de 2 adolescentes y él, Efren, iba llegando a su casa, vivía a la vuelta y entonces le habló, se le hizo sospechoso y entonces este se acerca con las manos atrás y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces te dio nada más un paso hacia atrás y le disparó en la cabeza. Y hacía 3 o 4 días, como les digo a ustedes, que había estado en la casa platicando y ahora lo estoy viendo ahí sentado frente al volante, ladeado hacia la izquierda con el tiro en la extremidad cefálica, el agua hermana. Es impresionante ver a cualquier ser humano en esas condiciones, pero más cuando es una persona conocida, compañera de trabajo. Entonces, han sido muchos los casos que en un momento determinado podría yo platicar, pasaríamos horas platicando. Gracias, doctor, muy amena la charla. Maestro, ¿qué le puedes comentar? Digo, ya entendiendo que los tiempos del doctor están, como bien lo dice el doctor Salazar, podemos pasar horas platicando. Yo quiero retomar hoy un tema que es, hace poco he liberado un video del 23 de marzo, precisamente del 94, y se ha generado mucha controversia porque también hay mucha desinformación. Y bueno, yo creo que es un buen momento también para que desde el punto de vista, desde la perspectiva forense, se entienda que quizás, no sé si haya algo que aportar nuevo o verdaderamente no lo hay. Hay cosas que ya están muy establecidas y bueno, qué mejor que aprovechemos la presencia del doctor, que bueno, de alguna u otra manera estuvimos participando en esas fechas. Precisamente el doctor Esteban Chapital fue el que nos avisó cuando sucedió el incidente y estábamos de guardia ahí en los servicios periciales, ¿no? El doctor llegó corriendo, recuerdo bien el momento, y avisó, cámbiale la televisión porque nada más tenemos una televisión, ¿no? Y se pasó esto al candidato, ¿no? Bueno, qué mejor momento para aprovechar. No, pues ahora sí que la pregunta sería, ¿en qué casos importantes no participó usted? Porque participó en el caso del gato Félix. Sí, me tocaron todos los impactos, me tocaron el impacto, ¿no? Los cuales no. Más de 40 años. Sí, claro. Aquí la situación pues sí fue de esa magnitud. Lo que hay que aclarar es, sí me gustaría mencionar que no fue un magnicidio. El licenciado Colosio era candidato a la presidencia de la República. El último magnicidio que hubo aquí en nuestro querido país fue el del general Álvaro Obregón,
que fue muerto por José León Toral en La Bombilla. Ese fue un magnicidio, entonces se cataloga como magnicidio cuando ya es presidente, aunque sea electo, nada más que no haya tomado posesión. En el caso de Colosio, En el caso de Luciano Colosio era candidato. Y fue una situación de impacto que dio la vuelta al mundo en menos de 24 horas, obviamente, dada la alta tecnología que ya existía para las comunicaciones. Ese video del que habla el licenciado Alfredo Pérez estaba clasificado y se iba a desclasificar hasta el año 2035, según habían dicho. No entiendo por qué. Lo mismo sucedió en el caso de Kennedy. Todavía no se desclasifican algunos datos. Pero bueno, señores, ustedes estarán de acuerdo conmigo que el que nada debe, nada teme, porque hay que esconder algo. Ahí todavía, la idea en el caso de Kennedy es cuando ya no haya nadie vivo de los que en aquel tiempo estaban vivos y pudieron haber participado, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay nada que esconder y todo está legal, pues yo creo que ni en aquel caso ni en este se deben de clasificar y vamos a desclasificar hasta tal año. Bueno, ya se desclasificaron, no fue en el 2035, fue ahorita. Lo comparo con el video que nos dio a conocer la PGR terminando la necropsia. Nos dijeron queremos que vean este video a los peritos médicos que habíamos hecho la necro, y estábamos viendo cuando de repente nos impacta el hecho de ver el arma y ver el disparo, ¿no? Ya sabíamos por la magnitud de la lesión en cráneo. ¿Cuánto tiempo había pasado del homicidio? Terminamos la necropsia, nos fuimos a la PGR para capturar en la computadora todos los datos y para establecer la hipótesis de por qué 2 tiros, cómo, etcétera, posiciones de víctima y heridor, cronología. Cuando ya terminamos y entregamos, ahora sí, pasen por favor para acá, nos llevaron unas cajas de foam, no sé de dónde las sacarían en aquel tiempo, con hamburguesas y papitas. Yo acepté únicamente el café, no tenía nada de hambre. Son los derrames de adrenalina, así termina uno muy cansado, pero no se puede dormir, o sea, está uno en un sistema, en un estado de alerta, y a la hora que vemos ese video, vemos que algo brinca de la cabeza del candidato, pues bueno, es más encefálica, huesos y confeti. Le había caído confeti que le habían aventado. Y todo sucede tan rápido que no alcanzamos en ese momento a discernir nada. Vimos el video, ese video se dio a conocer hasta 5 días después a la ciudadanía, a los medios de comunicación, ¿no? La situación fue que ya una vez que comienzan las investigaciones, ahora sí comienzan a poner, fíjense en este círculo, fíjense en esta flecha, el de los lentes, el clavadista, fíjense cómo venían del general Domino García y el coronel Reinaldo del Pozo, las 2 únicas personas que lo custodiaban, como Tranquilino, decían, bueno, yo no sé si Tranquilino tuvo algo que ver o no, yo no soy juzgador, le abre paso a Aburto, tapa con su brazo al general García, y entonces entra Mario Aburto y dispara. Lo único nuevo que veo yo en este video desclasificado es que hay una persona que da la orden aparentemente con un movimiento de cabeza que puede significar cualquier otra cosa. Tampoco hay que dejarse impresionar por lo que estamos viendo, ¿no? Si hubiera hecho así, bueno, pues todavía, pero es un movimiento discreto de cabeza que pudo haber sido la orden de dispara, o pudo haber sido que se agachó al piso para ver si no estaba pisando alguna irregularidad en terreno, ¿verdad? Aparte de eso, compañeros, yo no veo que haya nada que arroje algo nuevo. Sí, yo creo que no hay nada que nos permita avanzar y que nos dé un dato nuevo que no hayamos tenido antes. ¿Sí? Sabemos quién fue aparentemente, porque hay gente que dice que el Aburto que está en Almoloya no es el Aburto. Digo, hay muchas opiniones. La cuestión es de que no tenemos un dato nuevo
que nos impida que se avanzara en el conocimiento ni de la causa de la muerte, ni del momento de la muerte, ni del calibre de la bala, absolutamente nada. Ahora, en cuanto a la autoría intelectual, no nos corresponde a nosotros, desde luego, hacer ninguna investigación de ninguna clase. Nosotros nos circunscribimos única y exclusivamente a la situación de la necropsia de ley. ¿Sí? Y para finalizar esta respuesta, yo les puedo mencionar a ustedes que hubo 2 elementos de la Policía Judicial Federal, uno con cámara de fotografías fijas y otro con cámara de video, que me pidieron autorización para poder documentar gráficamente el acto médico. A lo que yo me acuerdo que les contesté: no les permito, les suplico que lo hagan y comiencen de una vez, ahorita, con las preliminares, desde que el cadáver del señor Colosio estaba todavía en la cama y no lo habíamos pasado a la mesa de autopsias, desde que se estaban haciendo los preparativos, comiencen a filmar ya. Entonces hay video también de los preliminares. Pasa el tiempo, 2 meses, y me aborda Joel Galeana, en paz descanse, del Canal 12. Me dijo: ¿qué opina usted? Está diciendo que quieren una exhumación. Y bueno, una exhumación sería para una reautopsia, y eso normalmente o generalmente se hace cuando una autopsia está mal hecha. Yo les puedo garantizar a ustedes que nosotros ni somos improvisados ni somos principiantes. Nuestra autopsia estuvo perfectamente realizada, ¿sí?, en tiempo y en forma. Ahora, van a venir peritos extranjeros, porque lamentablemente nuestros paisanos no nos tienen confianza a nosotros. Pueden decir que que tenemos línea. Perdón, yo debo decir a ustedes que no recibimos ninguna indicación de la superioridad de nadie, de ocultar algo o de inventar que existía algo que no. Centavos, y me lo mandé a hacer de oro y le puse 2 brillantitos, uno en cada cuenca ocular. Que si va sin brillantitos, pues no hay problema, porque es un hoyo, debe ser una cuenca ocular, ¿sí? ¿Saben por qué lo dejé de usar? Porque alguien un día me preguntó: ¿es la Santa Muerte? No, la Santa Muerte se representa con capucha y con su túnica, ¿verdad? No es la Santa Muerte. Esto es únicamente una situación que uno porta a veces, los forenses lo portamos porque convivimos mucho con la muerte. Debo de hacer la aclaración: los forenses no nada más vemos muertos, también vemos vivos. Hay más de 14 tipos de certificados diferentes que hacemos los médicos legistas. Entonces, pero la gente siempre nos asocia con la muerte, y realmente es la especialidad médica que convive más con la muerte, porque por fortuna, por los adelantos tecnológicos y médicos, los excelentes medicamentos que tenemos ahorita, han hecho que la gente pueda vivir más tiempo y que se enferme menos. Entonces ya no vemos tan de cerca la muerte en los hospitales. Antes sí, alguien sufrió una infección, no había antibióticos, antes de 1935 se morían. Ahora ya no, pero en el forense sí vemos la muerte diariamente, ¿sí? Diariamente. Entonces yo quisiera un día solamente al año olvidar que existe la muerte. Y la situación de la reflexión es de que, a final de cuentas, ese esqueletito es el que nos iguala a todos. Todos tenemos uno igualito. Seamos pobres, ricos, buenos, malos, de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, ¿sí? Entonces, causa en nosotros, o por lo menos en su servidor, hay 2 cuestiones que realmente me apasionan en cuanto a investigación. El factor tiempo, que es el que finalmente nos lleva a la muerte, que podemos pensar que la muerte es parte de la vida. Alguien dirá: no, es el final. Bueno, a lo mejor alguien puede decir: el principio de la verdadera vida está después de la muerte. Depende de nuestras creencias, pero se han hecho investigaciones muy importantes con respecto a que algo hay más allá. Y eso no lo podemos dejar de pensar todos los ciudadanos, y sobre todo los médicos, pero más los médicos forenses. El día que ustedes quieran podemos platicar de esta situación. Todos, como ustedes se dan cuenta, son temas apasionantes,
que nos podrían llevar horas y lamentablemente es lo que no tenemos tanto tiempo para dedicarlo a lo que queremos. Ese es uno de los objetivos de la existencia, primero en tiempo, cronológicamente, del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses. E inmediatamente después de eso sí, estar actualizados, hacer academia y pues divulgar a la ciudadanía, cualquiera que sea su desempeño, cualquiera que sea su profesión, ¿verdad? Platicar de este tipo de situaciones que muchas veces lo han pensado, pero no se han profundizado en ello. Son cosas muy interesantes. Yo espero pues haberles servido realmente y que ustedes puedan obtener los datos necesarios, ¿verdad? para pues, poder divulgarlos y que sirvan para la gente que vea el video obtenido. Gracias. ¿Alguna conclusión, maestro? No, pues agradecerte, Lauro, la oportunidad que nos das de llegar y precisamente cumplir con ese objetivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de establecer esta vinculación académica, social, y precisamente como lo dijo mi maestro, el objetivo del Colegio de Medicina Legal, el objetivo de la Sociedad de Ciencias Forenses es esto, es esta parte de promover el conocimiento, promover el interés y sobre todo que llegue a todos los sectores de la sociedad precisamente este interés y este conocimiento, que se entienda que la ciencia se puede aplicar en el auxilio de la ley. Por supuesto, hay gente que es especialista, el maestro lo acaba de señalar. Agradecerte la oportunidad, Lauro, del espacio, y por supuesto al doctor Gustavo Salazar, repito de nueva cuenta, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues es también fundador de la Sociedad de Ciencias Forenses, es importante también señalarlo, un hombre muy sabio, de mucha trayectoria, mucha experiencia, y lo acabamos de ver. Gracias. Bueno, gracias doctor Salazar. Gracias, nos esperamos en un nuevo programa próximamente, aquí con un nuevo invitado especial. Buenas noches.